Cada día estamos más cerca de saber cómo se van a ir conformando y quiénes van a ir con quién. Por eso es importante que sigas atendiendo, que sigas informándote y que sobre todo escuches diferentes opiniones y ahí saques la tuya. Yo todas las semanas te lo vuelvo a decir. Ojo con lo que leas, ojo con lo que escuches. Todo tiene un trasfondo, así que tenés que entender de quién viene o hacia dónde quieren ir. Por eso es importante que no tomes a la primera la información, y eso que yo me dedico a la información, pero es muy importante que lo mires de una manera objetiva y no subjetiva, que es muchas veces lo que hacemos algunos que informamos. Así que yo mismo me pongo en la lista, tené cuidado, informate y lee en profundidad. Arrancamos. Bueno, ya estamos arrancando el salón y tenemos de invitado al presidente de la Justicia Electoral, don Jaime Bestar. Buenas tardes, buenas noches, don Jaime. Buenas noches, Luis. Un gusto estar contigo, con tu audiencia y poder compartir un momento en que se pueden aclarar algunas cosas, explicar también nosotros como institución dónde estamos parados y lo que debe esperar la ciudadanía para los procesos electorales que se vienen. Las dos etapas fundamentales, las internas de diciembre y las generales del 30 de abril del 2023. Don Jaime, te voy a llamar si no te Sí, por importa. supuesto, claro. Vos sabés que en estos últimos años he ido descubriendo, y está mal a lo mejor que lo diga, pero es una realidad, siempre soy sincero, la importancia de la justicia electoral y lo desconocida que es para muchos ciudadanos en todo lo que abarca la justicia electoral, todo lo que abarca la responsabilidad de los que están dentro de la justicia electoral, y que no solamente, también fui descubriendo con el tiempo, no solamente están para determinadas elecciones, sino que hay un trabajo continuo. Así es, Luis, así es. Si pudiéramos empezar describiendo lo que es la justicia... ¿Cómo no? Con mucho gusto, y es correcto hacerlo porque a veces no se comprende toda la trascendencia que tiene la institución que fue creada en la Constitución del 92 que nos rige. Y haciéndote un rápido pantallazo de lo que ocurrió en Latinoamérica en general, es que todos los países latinoamericanos sufrían una transformación de sistemas muy centralizados, muy autoritarios, hacia una paulatina apertura democrática. En ese orden de cosas fueron acompañando también los nuevos órganos electorales que se fueron creando con un criterio de independencia de los demás poderes. Son hoy día en casi toda Latinoamérica son órganos extrapoder, fuera de los tres poderes clásicos, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se fueron potenciando esos órganos con el objetivo de garantizar la mayor transparencia y la mayor independencia en todos los procesos electorales. Naturalmente después se le fueron dando muchas otras atribuciones. Nosotros tenemos una ley orgánica que nos faculta también el ejercicio de una cantidad de atribuciones, así como el Código Electoral, y entonces intervenimos también en las elecciones de organizaciones intermedias y también tenemos como meta principal de la institución la formación cívica de los ciudadanos. Tenemos un instituto de formación política de mujeres que está dando muy buenos resultados y ahora vamos a entrar también desde el próximo mes en un nuevo instituto de formación política general con profesores de alto nivel académico en el Paraguay, inclusive de Europa. Vamos a tener invitados políticos prestigiosos que van a venir a dar charlas. Mucho trabajo, mucho que hacer. Hace muy poquito hubo unos cambios importantísimos, ¿verdad?, en cuanto a los miembros. ¿Cómo fue la elección? ¿Fue difícil? ¿Cómo se vivió? Bueno, es un proceso que tiene su tiempo y tiene siempre sus dificultades. Es exactamente igual que la designación de los ministros de la Corte, es decir, se llama concurso, hay una selección que hace el Consejo de la Magistratura que tiene que determinar las ternas. En este caso eran 2 ternas porque había 2 vacancias de 2 ministros y luego elige el Senado con un acuerdo final o no del presidente de la República. Eso concluyó satisfactoriamente y hoy tenemos un Tribunal Superior plenamente integrado con la presencia de los doctores Rosell y Jorge Bogarín, que estamos trabajando armónicamente, estamos avanzando y se están ellos informando en detalle de todo lo que hay que hacer y estamos en pleno proceso electoral, así que la designación también fue oportuna y por suerte se hizo en el momento preciso. Una consulta a nivel general, porque
comenzaba diciendo yo que hay que tener mucho cuidado lo que uno, cómo interpreta uno Sí. las cosas o lo que escucha, porque también ayer publicaba, yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que los demás entienden de lo que uno dice. Sí. Pero se habló mucho de la importancia de quién selecciona, si hay un grupo detrás, si no hay un grupo detrás, a la hora de tomar decisiones, no tomar decisiones. Se baraja y se habla mucho de eso, presidente, también, a la hora de quién integra, quiénes son los ministros, quiénes integran. ¿Hasta dónde puede llegar a afectar de verdad quién designa, o sea, quién los pide? ¿Existe eso, ministro? No sé si me interpretaste lo que te quiero decir porque di muchas vueltas, pero... Creo que se refiere la pregunta un poco a lo que se denomina habitualmente el cuoteo político. Sí, un poco por ahí pasa la pregunta, sí. ¿verdad? La Constitución tiene un mecanismo establecido que, como dije, es similar o idéntico al de la Corte Suprema de Justicia. En el caso de la justicia electoral hay un condimento importante que es el equilibrio y el control recíproco, que es un elemento que se debe tener en cuenta siempre, porque así nació la justicia electoral y así funciona eficientemente en muchos países de nuestra región y de Latinoamérica con un criterio de imparcialidad. Esto no quiere decir que los que integran no tengan alguna afinidad política o no la hayan tenido anteriormente, pero existe como un compromiso entendido entre todos en que el momento de asumir la función tenemos que dejar un poco de lado la pasión partidaria y asumir el compromiso con la ciudadanía y con la institución. Entonces, en ese aspecto quiero citar un ejemplo que nos sirve siempre, que es de la Corte Electoral del Uruguay, que es interesante, un país que tiene una tradición democrática interesante, donde los candidatos a la Corte Electoral son propuestos por los partidos políticos, y ellos hablan mucho con nosotros, compartimos experiencia, asumen inmediatamente el compromiso de la imparcialidad, de la transparencia y del respeto a la ciudadanía. Y eso es lo que tiene que estar en primer lugar. Sí, vos sabés que una de las cosas que yo a nivel personal, no de la justicia, porque cada vez la voy conociendo un poquito más de la justicia electoral, pero sí a otros niveles en el Congreso Nacional, a veces me cuestiono que si una vez que están los diputados, los senadores o los presidentes del Congreso se dan cuenta que están para la población en general y no para su partido, Sí, ¿verdad? sí. Que muchas veces suele ocurrir eso que uno dice a la pucha, ¿en quién están pensando? ¿En el beneficio de su partido o de la población en general? Sin duda, claro que sí. En el caso del Parlamento también hay aristas y ciertas peculiaridades, porque en el Congreso, en ambas cámaras del Congreso, es donde más se desata la pasión y además un sentido muy fuerte de pertenencia a determinada fuerza política y de respuesta también a aquel sector del electorado que les ha apoyado para que lleguen ahí. Pero indudablemente que lo ideal, en un mundo ideal, debería ser el país y debería ser responder a las expectativas de la ciudadanía en general. Me estoy recordando mientras hablamos en las elecciones, que cuando se hicieron las pruebas de las primeras máquinas para votar, antes que lleguen esas elecciones, había muchos cuestionamientos por parte de algunos que realmente en algún momento casi trataron de tonta a la población, como si fuera que no iban a saber utilizar una máquina o que se iba a complicar. Sí, cuando sí, hoy... sí. Creo que todo el mundo tenemos un smartphone en la mano y sabemos manejar. Inclusive algunos legisladores creo que presionaron muchísimo como para que eso no funcione, no se lleve a cabo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque al fin y al cabo fue un éxito el funcionamiento. Fue un éxito, hasta te diría sorprendente el grado de éxito que alcanzamos. Y fue un momento crítico, el momento en que se sanciona la ley. Nosotros también participamos muy de cerca con los parlamentarios en el proceso de elaboración de la ley. Expusimos algunos de nuestros puntos de vista por la experiencia que se tenía a nivel latinoamericano y en general en el mundo sobre el uso del voto electrónico, qué tipo de tecnología se debe utilizar, etc. Finalmente sale la ley y se establece el compromiso de la obligatoriedad de que se utilice la tecnología en el 100% de las mesas, cuando que en otros países se ha hecho de manera gradual. Por ejemplo, en el Brasil,
donde ya hace muchos años se usa el voto electrónico. Comenzó eso de manera gradual. Primero se aplicó al 5% de la ciudadanía, el resto votaba con papeleta de manera tradicional, después se aumentó al 20%, al 50% y finalmente 100%, y ya se acostumbró la población y vota bien con ese sistema. A nosotros nos establecieron de una sola vez el 100% de las mesas, ¿verdad? Y con una tecnología que tiene que reunir ciertos requisitos. Fue un desafío muy grande, pero en general te diría que la respuesta, sobre todo de la ciudadanía, fue altamente positiva. Y nos llamaron la atención al respecto algunos observadores que estuvieron. Por ejemplo, Alexander Vega, que es el registrador de Colombia, es la máxima autoridad en materia electoral en Colombia, que acaba de hacer elecciones, que nos decía, nosotros tenemos también una ley que nos obliga a usar el voto electrónico, pero nos dan el margen de que lo hagamos progresivamente y lo vamos a hacer en el futuro. Pero nos sorprende que ustedes lo hayan hecho de una sola vez y que casi no haya habido conflictos, ¿verdad? Algunos problemas menores siempre existen, pero el resultado fue altamente positivo. ¿Y qué decía la gente? Bueno, el paraguayo es un poco reacio a la tecnología, la gente de edad no va a poder votar, o la gente que de campo, el campesino no va a poder. Sin embargo, sorprendentemente vimos que desde la persona con la formación más sólida hasta la persona más sencilla, que no tiene por qué estar obligado a conocer informática, sin embargo pudieron manejar razonablemente bien el sistema y se logró el gran objetivo, que era abrir las listas y darle más amplitud al elector. Hablando de abrir, ahora justamente hay controversia con el tema del padrón abierto. Sí. Y concertación también, hay muchas dudas, te vamos a trasladar. Yo tengo acá una serie de preguntas, de dudas. Evidentemente lo que puedas contestar se puede contestar, no? Otras cosas, no? como es lógico. Sí, sí. Podría cometer a lo mejor algún, no sé, cómo funciona esto. Es así, hay cuestiones que cuando vengan las preguntas, por supuesto, me abstendré de contestar algunas porque... No porque no quieras, sino porque no puedes. No, porque no puedo, porque la ley me prohíbe hasta que nos expresemos jurisdiccionalmente, porque eso puede caer perfectamente en el ámbito litigioso electoral y tendremos que expresarnos a través de una resolución. Primeramente el tribunal de la capital, que es la primera instancia, y en grado de apelación el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, te voy a trasladar algunas preguntas. Esta me la hizo un compañero que se llama Sebastián Álvarez Albañel. Dice, sí. ¿Cuántos cargos o escaños comprenden las elecciones generales? Dice presidente, vicepresidente, sí, 45 senadores. Sí, te explico. En el caso, en general, son los cargos de presidente y vicepresidente de la República, que es una chapa, senadores, diputados, gobernadores y junta departamental, 5 cargos. Obviamente en Asunción no hay elección de gobernador ni junta departamental, son 3 cargos. Con una peculiaridad, el caso del Partido Colorado también elige sus autoridades partidarias. Entonces ahí tenemos 11 candidaturas. Además de las 5 que ya mencioné, también elige el Partido Colorado miembros de la Junta de Gobierno lista nacional, miembro de Junta de Gobierno lista departamental, presidente seccional, miembros de seccional y convencionales. Son 11 cargos que tiene que elegir el Partido Colorado y eso por supuesto tiene una complejidad muy alta para elaborar el software. Claro. El software contiene las candidaturas y para el elector entrar y votar por 11 candidaturas nosotros tenemos que ver la forma de facilitarle en lo posible que no esté perdiendo el tiempo ahí, que no esté más de 3 minutos, 5 minutos votando porque se forma una cola larga, que es lo que queremos evitar. Nosotros tenemos la obligación de facilitarle al elector la rapidez y que pueda cumplir con su obligación cívica y retirarse enseguida. Va a ser complicado, entonces. Complicado. Va a ser complicado, sí. Porque se junta todo. Me dicen justamente, hablando de eso, ¿cuántas candidaturas internas se definen? ¿Por qué solo la ANR y el PLRA eligen sus autoridades partidarias en las fechas de las internas y no todos los demás partidos o movimientos? Bueno, en realidad solamente el Partido Colorado elige autoridades internas. El PLRA no elige autoridades internas. El PLRA lo que posiblemente va a hacer, porque el 27 vence el plazo, es formar parte de una concertación donde ellos determinarán en el propio instrumento constitutivo de la concertación, se establece cómo se elegirá y cuál es el padrón que se va a utilizar en la elección de las autoridades. Pero no elige autoridades internas del PLRA.
solamente elige el Partido Colorado y se dio por una ¿Por qué no los circunstancia. otros partidos? Pues, Y allí se produjo cada uno tiene su propio cronograma. En el caso del Partido Colorado hubo una resolución interna de su máxima autoridad, que es la convención, y también tuvo que ver la pandemia, la postergación de las elecciones municipales. Entonces, finalmente una convención del Partido Colorado resolvió que se hagan conjuntamente con estas elecciones internas del 18 de diciembre. Estuve escuchando entre zapping o zapping, compañeros, audiencia, que hay realmente lagunas y líos en lo que es el padrón abierto y en el entendimiento, el por qué sí, por qué no, por qué se puede oponer el Partido Colorado, hasta dónde afecta. ¿Hay lagunas en el padrón abierto? ¿Hay lagunas legales en las cuales se puede utilizar? Es un tema de larga discusión, donde yo sí pediría que se me dispense. Ahí va a estar el comodín del... Porque sí, porque uno puede estar expuesto a recusaciones y a preopinar sobre una cuestión que va a ser materia de discusión. Lo que sí es que hay dos posturas, eso sí puedo decirlo, hasta ahora, por lo que se ve preliminarmente. Aparentemente la concertación va a pedir el uso del padrón nacional y el Partido Colorado considera que deben ser excluidos los afiliados al Partido Colorado que están en su padrón, en el padrón Colorado. Hasta ahí puedo... Hasta ahí puedo decir. Hasta ahí te puedo decir, como decía la famosa frase. Bueno, una de las preguntas también muy recurrentes es ¿cuántas mesas va a haber? A ver, tenemos previsto, el electorado total va a llegar casi a 5 millones. Casi a 5 millones de paraguayos van a estar habilitados a votar el 30 de abril. Eso incluye los que se inscriben automáticamente por cumplir 18 años, que hasta el día antes, hasta el 29 de abril, si cumplís 18 años, vos ya está automáticamente en el padrón como para votar. Nosotros vamos a dividir la cantidad de mesas, es algo que todavía no te puedo decir exactamente por qué. Porque en el caso del Partido Colorado, que tiene esa complejidad que acabo de mencionar, la gran cantidad de candidaturas, posiblemente vamos a usar 300 electores por mesa. Entonces, obviamente, tenemos que ver la cantidad de máquinas para eso. En la concertación todavía no puedo decirte con certeza cuántos electores por mesa se van a establecer, y lo que sí puedo decirte es que nosotros vamos a disponer de 22.000 máquinas. Ese es el contrato de arrendamiento que tenemos con la empresa que ganó la licitación, a diferencia de las municipales donde tuvimos 15.000 máquinas. Soy más específico, 22.000 máquinas más una cierta cantidad para contingencia. Siempre hay que prever la posibilidad de que alguna máquina tenga un desperfecto. Fueron mínimos la vez pasada y creo que va a ser así también, pero siempre hay que tener, puede caerse la máquina, puede romperse la pantalla o puede tener algún desperfecto, se sustituye sin ningún problema porque la máquina no graba ninguna información, entonces cambia por otra máquina y sigue funcionando el sistema perfectamente, ¿verdad? Don Jaime, bueno, eso lo tengo claro. Vamos a ir venir en algunos temas. Sí, por supuesto. No es una alianza, es una concertación. Sí. Con la diferencia que muchas veces lo reclamamos, pero es bueno siempre repetirlo, que la alianza termina el día de las elecciones y la concertación continúa. En el supuesto que la concertación salga elegida, ¿tendrá que hacer un acompañamiento continuo la justicia electoral para que se cumpla? ¿O cómo funciona en ese caso? La alianza, la concertación va a solicitar su reconocimiento a la justicia electoral. Para eso tiene que cumplir los requisitos que están en la ley, una ley específica que creó la figura de las concertaciones, que es una modificación del Código Electoral y que establece cómo se conforma la composición, cuál es su tribunal electoral que tienen que tener, cuál es el padrón que van a utilizar y sobre todo, y esto es fundamental, cuáles son las fuerzas políticas que van a integrar la concertación. Eso, claro. Eso es obvio, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo hay tiempo de eso? Hasta el 27. 27. Hasta el 27, ahora de este mes. Entonces, concluido ese trámite, la justicia electoral aprueba la existencia, le reconoce a la concertación con su personería jurídica electoral y luego hay un acompañamiento y se va a determinar. El 18 de diciembre también la concertación tiene que elegir sus representantes a través del voto directo, ¿no? Para presidente de la República, para las listas de senadores. Ahí también se da la peculiaridad de que en la concertación las partes concertantes pueden determinar, por ejemplo,
en lista de senadores vamos a ir conjuntamente o vamos a ir por separado. Esa es una decisión interna de la concertación, ¿verdad? O una parte unifica su lista de senadores y otra parte prefiere ir por separado. Una pregunta, Jaime, perdón mi desconocimiento. ¿Hubo un caso ya de concertación en Paraguay? Yo no lo sé. El Frente Guazú es una concertación, por ejemplo, ¿verdad? Sí, que hace unas elecciones, pero hubo un caso en las municipales del 2015, recuerdo que Mario Ferreiro se presentó por una concertación. Sí, es verdad. Y en el distrito de Asunción, naturalmente, Sí. Él pujó por el cargo de intendente y lo ganó. Y ahí se presentó una concertación. En este caso va a ser una concertación posiblemente a nivel país. Lo que no excluye tampoco, por eso es bastante complejo, este tema, que uno a nivel departamental pueda hacer una figura distinta de alianza, por ejemplo, entre dos fuerzas políticas en el departamento de Guairá o Caguazú, por decirlo así, ¿verdad? Dios mío, tiene mucho trabajo. Es muy complejo, pero es algo que se da con frecuencia en muchos países del mundo. En Europa es muy frecuente que las fuerzas políticas hagan una concertación. En Latinoamérica se está dando un fenómeno interesante, digno de analizar, que es que los partidos tradicionales en algunos países van perdiendo fuerza y pareciera que más se está jugando sobre la figura de los candidatos. La persona del candidato impacta más que la pertenencia política a tal o cual partido. Es como que las nuevas generaciones que están acostumbradas a la tecnología, al celular, eso como que dicen, ¿cuál es el menú de hoy? Bueno, este es el que me gusta, a mí no me interesa de qué partido sea. Desaparecieron algunos partidos, los partidos grandes del Perú desaparecieron. En Colombia, que acaba de tener sus elecciones, el partido liberal tradicional, el uribismo, el conservador, casi que perdió fuerza política. Ganó Gustavo Petro, y el otro era un outsider que se presentó, Hernández. Bueno, acá se está tratando de buscar lo que es una alternancia, sobre todo, ¿verdad? A la hora de eso, y hay partidos, bueno, pensé que iban a surgir más nuevas opciones, pero bueno, al final la concertación es lo que está agarrando fuerza. Vos sabés que le pedí a algunos candidatos, presidente, que te trasladen, ahora vamos a poner algunas consultas. Sí. Y ellos me dijo que no tiene nada que consultarte, y es Efraín Alegre. Sí. Efraín Alegre no tiene nada que consultar ni a la Tribunal de Justicia Electoral ni a usted en particular. Y recuerdo que en las anteriores elecciones hubo mucho, quisieron hacer problemas por la diferencia, que hubo irregularidades. ¿Qué pasó con todo eso? Nada, absolutamente el resultado está ahí, absolutamente confirmado, respetado por todos los que participaron. Efraín Alegre no hizo un reconocimiento público, pero de hecho en la práctica integró a través del Partido Liberal todos los organismos que conforman parte del Estado, y es más bien lo veo como una estrategia política antes que como una cuestión que tenga que merecer seriedad, ¿verdad? ¿Es normal o acostumbra a ser normal que los candidatos te visiten, presidente, como para consultar, ¿verdad? Lo normal. Sí, no solamente para consultar, sino para interiorizarse cómo va la marcha del proceso electoral. Yo le recibo a todo, absolutamente. ¿Efraín fue alguna vez? Sí, claro, varias veces. Fernando Lugo me visitó varias veces, todos los senadores del Frente Guazú y de los dos partidos principales, por supuesto, claro que sí me visitan. Y yo tengo la obligación de recibirles. Por supuesto que sí, ¿verdad? Y no sé si calificarlo como ir a consultar, sino que un poco a también manifestar cuáles son sus posturas, o si tienen algún reclamo, algo que no les queda claro. Por supuesto, nosotros estamos obligados a dar las respuestas. Así que en ese sentido trabajamos en la justicia electoral. Bueno, ahora seguimos hablando porque al final me emocioné, no me di cuenta del tiempo. Vamos a un corte y ahora seguimos. Ahora volvemos. Bueno, dentro de la justicia es como una especie de mini mundo que existen un montón de direcciones, Sí. y una de ellas, me consulta acá también nuestro compañero Sebastián Albanel, dice, el Tribunal Superior de Justicia tiene una dirección de partidos y movimientos políticos que fue creada para acompañar a las diferentes nucleaciones políticas, dice. ¿No se supone que ellos deberían ayudar a que no haya tanta confusión como está habiendo en algunos campos, padrón, no padrón, quién pertenece, quién va a estar en la concertación pero no está admitido? Sí, bueno,
Efectivamente existe una dirección de partidos políticos que tiene la obligación de asesorarle a todas las fuerzas políticas sobre su funcionamiento, sobre cómo constituirse las fuerzas políticas y cómo adquirir la personería jurídica, es decir, que puedan participar con validez jurídica. Lo que no es lo mismo que decir la cuestión jurisdiccional. La ayuda que se pueda presentar y el asesoramiento que haga esa dirección obviamente no conlleva siempre la desaparición de los conflictos, porque hay que entender bien que dentro de un acuerdo macro como el que se está haciendo en la concertación hay diversas visiones, hay diversas perspectivas de cada una de las fuerzas que están negociando. Y eso no es algo que puede manejar la dirección de partidos políticos, no está dentro de su competencia. Puede sugerir y decirle, miren, ustedes para hacer una concertación deben llenar estos requisitos. Esto es lo que dice el Código Electoral, esto es lo que dice la ley específica que se refiere a las concertaciones. Eso sí puede hacerlo y debe hacer la dirección de partidos políticos. Ahora bien, si se genera un conflicto dentro de la concertación o de la concertación con otras fuerzas políticas, ya llega a una instancia jurisdiccional que se resuelve como cualquier litigio con sentencias judiciales, en este caso electorales. ¿Sí? Yo personalmente, como un común que soy, Sí. no termino de entender lo del padrón abierto y que haya cuestionamiento. Ya sé que hay cosas que ya dijimos que no podés. No termino de entender. Me huele más bien a miedo por parte de un partido a que si alguien vota por ello ya no puede volver a votar en otro lado. Es así, ¿verdad? Si hablamos de la parte legal, Sí, si alguien sí. de un determinado partido en el padrón abierto vota por la concertación, ya está inhabilitado. Yo solamente voy a decir esto y por eso lo que pueda decir nomás, por favor. Pido la comprensión Sí. de que no puedo explayarme, pero yo creo que son dos modelos de ver la estructura electoral del país. En un caso se habla de que en las internas partidarias, y así pareciera estar integrado, conformado el código electoral, pueden participar solamente los afiliados y con pertenencia declarada a una fuerza política. Esos son los afiliados. El otro grupo, la concertación, sostiene, no, se puede usar el padrón nacional porque es un instrumento público. Entonces, aquí entran en juego dos modelos. En las internas o se respeta la pertenencia partidaria y luego en las generales sí podemos votar todos los ciudadanos paraguayos, o en las internas también pueden votar, cualquier ciudadano paraguayo puede votar en la interna de cualquier partido. ¿Y por qué hago esta comparación? Porque es interesante el modelo que se aplica en la Argentina, que me despertó mucho mi curiosidad, que es las PASO, primarias, Sí. abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Esas son primarias abiertas. En el Paraguay no existen primarias abiertas, sino primarias cerradas, simultáneas, obligatorias. ¿Cómo se vota en la Argentina? El día de las elecciones, el órgano electoral, no los partidos políticos, organiza una elección que es exactamente igual a las generales. Pero entonces el ciudadano va y vota con el padrón nacional en la interna que le interesa. Va y vota, toma una opción y dice, yo voy a votar en la interna al justicialismo. Y se va y vota en la interna y se va a su casa. Y ahí salen las autoridades, los candidatos de las fuerzas políticas que van a competir finalmente en las generales. Es otro modelo, es un modelo diferente. Hablando de ser otro modelo, te voy a trasladar esto y ya cambiamos de tema. Dice, todos los partidos tradicionales como la concertación han dicho que lo resuelva el Tribunal Superior de Justicia. Sí. Leyendo la ley que regula la figura de la concertación, dice Sebastián, el texto es claro al decir que deberán elaborar su padrón y determinar su contenido. No contempla la posibilidad de utilizar un padrón que no sea el suyo. Se sobreentiende es de los miembros que componen la concertación. El derecho público, al contrario de derecho privado, lo que está expresamente permitido está prohibido. La ley habla literalmente de la elaboración y la ley habla literalmente de elaboración, no da la posibilidad de utilización de uno preexistente. Bueno, y en todo ahí caso, sí ya, yo te digo una cosa, espera, termino Luis. esta pregunta, dice. Termina. Y en todo caso debería regir el principio de igualdad. Dice, ¿por qué nuestro sistema electoral no es justo y claro, estableciendo igualdad de condiciones para la misma competencia? Las reglas se rigen para unos que rigen y para otros no. Como tribunal, ¿no tiene pensado usted como presidente a lo mejor proponer alguna reforma, algún cambio?
Te pregunta Sebastián. En cuanto a la primera parte, te digo que me abstengo de responder porque esto se va a definir en los próximos días y lo tendremos que hacer a través de nuestras resoluciones. ¿Entendés que es recurrente la consulta? No, por supuesto, no. Y desde luego yo respeto que no pueda. Y sabía que de luego estas preguntas iban a estar flotando porque es la inquietud y es lo que le preocupa a las fuerzas políticas. Pero pido disculpas, pero no, tiene que ser así, ¿verdad? Claro que sí, que hay cosas interesantes que se pueden analizar después de la conclusión de este proceso electoral del 30 de abril del año que viene. Se pueden analizar muchos modelos y se pueden hacer sugerencias interesantes para modificar el Código Electoral y la Ley de Concertaciones. Claro que sí, ahí tenemos algunas cosas en el tintero. Yo, por ejemplo, cité el caso de las PASO en la Argentina porque es un caso interesante. Sí, es muy interesante. Muy interesante. Es más, le pregunté en una larga charla que tuve con el presidente de la Cámara Nacional Electoral de la Argentina, que es el máximo órgano electoral, con la Dirección Nacional Electoral. Les dije cómo funcionan las PASO y qué rol tienen los tribunales, los partidos políticos. Y me dice el doctor Santiago Corcuera, que en ese momento me dice, acá los partidos políticos tienen su propio tribunal, pero no intervienen ya en las PASO. Ellos solamente participan en la elección de autoridades partidarias, la autoridad interna de cada partido. Después, en este proceso, las PASO ya no intervienen. Es el órgano electoral, el Estado, a través de su órgano electoral, el que administra las PASO y las elecciones generales. Y ese día se va el ciudadano y vota en la mesa que está determinada, pero vota en la interna del partido que él quiere. Entonces le pregunto, no se da el fenómeno de que, por ejemplo, un justicialista agarra y va y vota en la interna del radicalismo para embromarle a tal o cual candidato, claro, o se ponen de acuerdo y me dice, interferir. Curiosamente, y de manera estadística lo tenemos comprobado, no ocurre eso. Generalmente el justicialista va y vota en la interna de su partido y el radical o de cualquier otra fuerza política en la Argentina vota en la interna de su partido. Es muy raro que no lo haga, que se salga de ese esquema, ¿verdad? Bueno, a ellos aparentemente les está funcionando. Es cuestión de... Hay muchos modelos. Es muy dinámico el tema electoral. Es cuestión de días ya también para que avancemos, claro, y sepamos muchas cosas. Claro que sí. También una consulta mía particular. Ha habido mucha polémica también para mi punto de vista con el voto de los que están fuera, de los que están en el extranjero. Sí. No hay una forma de que sea más fácil votar, o cómo se puede controlar. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Pero... hay una complejidad importante, sobre todo el momento de la tecnología, que como sabemos, el desbloqueo de las listas es imposible aplicar si no se usa la tecnología. Además, la ley nos impone el uso de la tecnología. Bueno, ¿cuál es el modelo que se planteó en un momento dado? Y tuvimos varias charlas con nuestros compatriotas que están fuera, que están en España, en la Argentina, en Estados Unidos, y nos decían que haya una suerte de inscripción automática y que no haga falta ir a inscribirse en el lugar. Bueno, ahí se presenta la dificultad de que chocamos con la pureza del padrón. Es el peligro de que se manipule la inscripción masivamente y entonces tengamos padrones muy contaminados, ¿verdad? Por eso es que la inscripción, nosotros durante mucho tiempo, como Justicia Electoral, enviábamos comitivas que se iban y se instalaban en los países. Fuimos criticados por los costos, porque eso implica un derroche de dinero. Claro. Se hizo en muchos lugares y no tuvo los resultados esperados, porque la gente, hay que comprender también, vos viviste muchos años en España, que la gente en cierto modo también se desarraiga o tiene ciertos temores. Y había pocos votos y era movilizar para... Y había pocos votos, pero sí se puede mejorar. Ahora tenemos un sistema de inscripción por internet que permite inscribirte previa audiencia, donde vos justificás que sos la persona que se está queriendo inscribir. Claro, es que ahora... Porque si no es presencial, el peligro, Luis, es que caiga en manos de un operador político, por ejemplo. Vamos a suponer provincia de Buenos Aires, donde está la mayor colectividad de paraguayos fuera del Paraguay, ¿verdad? Agarra un operador político de A o B partido y dice, vengan todos, tráiganme toditos sus células, yo les inscribo a todos, no se preocupen, y el día de la votación me van a rendir cuentas a mí y empiezan a manejar prebendariamente
Ese es el peligro, que tengamos un padrón contaminado y no transparente. Es difícil controlarlo acá, que están comprando cédulas. Por supuesto, claro. Ese nomás es el peligro. Y lo que están haciendo la mayoría de los países que votan a través de sus consulados es abrir un periodo de inscripción donde viene el ciudadano que está radicado en ese país, que evidentemente tiene intenciones de votar, y viene y se inscribe, se forma un padrón de lo que efectivamente demuestran, porque es una inscripción presencial, que él está viviendo ahí, está viviendo en este domicilio con tal dirección. Se inscribe en un padrón y al día de la votación va al consulado y vota en el consulado. Así lo hacen todos los que votan acá también, Colombia, Perú, Chile, cuando hay elecciones se van y votan en el consulado. Bueno, ojalá, porque hay demasiado. Yo en la radio recibo muchísimos pedidos de España y otros países, queremos votar. Bueno, te traslado la consulta de la precandidata a la presidencia, Katia González. El Tribunal Superior de Justicia Electoral es un órgano muy importante en la trazabilidad del dinero utilizado en las campañas electorales. Más allá del control de la documentación formal que envían los partidos políticos, ¿qué planes tiene la justicia electoral para realizar un monitoreo real de lo que se invierte en una campaña, en cartelería, en actos y en un montón de actividades políticas que superan en mucho la rendición que se realiza ante la justicia electoral? Debemos entender que es importante que la justicia electoral se involucre para evitar que el dinero mal habido, el dinero producto del narcotráfico, del contrabando y del crimen organizado, ingrese para sustentar campañas de diputados, senadores y presidentes de la República del Paraguay. ¿Cuál es el plan concreto de la justicia electoral en esta materia? Sí, me parece oportunísima la pregunta de la diputada Katia González, hoy candidata también. Ella con otros diputados hizo una visita reciente a la justicia electoral y estuvo visitando específicamente la Dirección de Control de Financiamiento Político, que es nueva y que es una consecuencia de la ley nueva del control de financiamiento político. Falta mucho por hacer. El plan concreto que tenemos, porque ella pregunta qué plan concreto tiene la justicia electoral, es fortalecer el vínculo entre la Dirección del Control de Financiamiento de la Justicia Electoral y CEPRELAD, Contraloría y Fiscalía. La ley prevé de luego ese vínculo. Entonces, cuando suena una señal de alerta, como hacen los bancos cuando hay una operación que resulta, o deberían hacerlo, y no sé si siempre lo hacen, entonces suena una alerta, inmediatamente la justicia electoral debe estar en comunicación con CEPRELAD y con Contraloría. Y de esas dos instituciones también surge la denuncia oportuna a la Fiscalía para que se haga la investigación. Eso se puede lograr con un riguroso control de las declaraciones juradas, por un lado, que se hacen antes de comenzar las elecciones, donde el candidato debe manifestar qué bienes va a utilizar estimativamente. Una declaración jurada donde dice, yo estimo que voy a gastar 300 millones de guaraníes en esta campaña. Al terminar la elección dice, efectivamente gasté 250 y esta es mi rendición de cuenta, ¿en qué gasté? Eso no es suficiente, esa es una parte del problema, ¿verdad? Porque la parte, sabemos todo que en política, como en muchas cosas en la vida, la plata fluye en efectivo, en bolsa. Claro, no sé, porque aparte el financiamiento político creo que ustedes tienen desde que se autoriza la campaña, no de lo que está pasando ahora, por ejemplo. Así mismo. Ese es un tema que queda fuera, lamentablemente. Pero yo quiero, por eso quiero concentrarme puntualmente en lo que preguntó Katia, que qué plan concreto tiene, fortalecer ese vínculo y que esa señal de alarma implique la inmediata vinculación. De hecho, hemos trabajado ya bastante con CEPRELAD y también con la Contraloría, en el sentido de que sea online ese contacto. Sí, que sea más rápido. Que sea online. No quiero ser fantasioso y decir que vamos a resolver todos los problemas, porque tengo la experiencia de haber visitado países como México y Colombia,
México es un país que tiene una inversión gigantesca en materia de control de financiamiento político. Sin embargo, el problema no se puede resolver. No, es que el poder del narco, el dinero en la política es inatajable. El financiamiento que ponen para distraer y poder llegar es tremendo. Claro. Otro precandidato, Sebastián Villarejo, también te traslada una consulta. Bueno, hola a toda la audiencia, hola Luis, hola doctor Bestar. Yo creo que se viene un momento histórico, que es la primera vez que en la historia del Paraguay habrá una concertación nacional para presidente y vicepresidente de la República. En ese sentido es voluntad nuestra, al margen de lo que pueda ocurrir en el ambiente jurisdiccional, que esto sea padrón abierto. Si se resuelve como creemos que es correcto y constitucional, ¿cómo está preparado el Tribunal Superior de Justicia Electoral para afrontar esta interna, tanto de la ANR como de la concertación nacional, para de esa manera permitir que la mayor cantidad de paraguayos pueda formar parte de este proceso histórico? ¿Cómo se están preparando con las máquinas, con las cantidades, cálculos de personas por local de votación y por mesa, de tal forma que estemos correctamente preparados? Un saludo también para el diputado Sebastián Villarejo, que suele trabajar en buena relación con la justicia electoral y ha sido uno de los que impulsaron en mayor medida la nueva ley del financiamiento político. Y debo decirle a Sebastián que efectivamente el tema de la utilización del padrón se va a dilucidar en pocos días más, con una resolución, seguramente una resolución jurisdiccional del Tribunal Superior, primeramente de la instancia que corresponde, que es el Tribunal Electoral de la Capital, y luego el Tribunal Superior de Justicia Electoral. La preparación, sobre todo en la logística que le preocupa a Sebastián Villarejo, está bien. Tenemos previsto poder hacer correctamente, con la cantidad de máquinas que tenemos, hacer una elección que garantice la transparencia y sobre todo que el ciudadano sienta que su voluntad se ha expresado y se ha plasmado en los resultados. Así que yo creo que es oportuno que haya tranquilidad entre todas las partes que participan en el proceso político, de que está la tecnología y está la logística adecuada para eso. Vamos al siguiente, vamos a Payo Cubas. Al doctor Bestar le pregunto, ¿qué cantidad de mesas de votación estima él que habrán en el 2023 y con cuántos sufragantes cada una? Sí, un saludo también a Payo Cubas. Voy a tratar de resumir, porque en realidad disponemos en la justicia electoral de 22.000 máquinas más un número de aproximadamente 600 máquinas de contingencia. Entonces estamos diseñando la distribución de las máquinas de manera que al ciudadano le sea rápido el proceso y le sea fácil de desarrollarlo y no pierda demasiado tiempo. Hay una complejidad especial dentro del Partido Colorado que ya explicamos antes, que tiene que elegir además autoridades. Eso en el Partido Colorado casi con certeza 300 electores por mesa. En la concertación estamos para definir la cantidad exacta de electores por mesa, porque todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar conformada esa concertación. Por eso hablaba yo antes de que en algunos casos se acordará una lista única de senadores, en otros casos cada uno va a ir por separado. Varía mucho eso. Estamos trabajando para que garanticemos que el ciudadano pueda ir y votar rápido. Yo estimo que va a ser por lo menos 300 electores por mesa. Puede ocurrir que si hay una concertación donde se estima que la participación no va a ser tan alta, entonces a lo mejor podemos aumentar la cantidad de electores por mesa para que nos falten máquinas. Podría ser votar 400 o 500 electores por mesa, ¿verdad? Vamos a ver. Depende, es un tema que todavía falta definir exactamente, pero yo le quiero transmitir a Payo Cubas la tranquilidad de que se va a respetar absolutamente el derecho de todas las fuerzas políticas para que puedan votar correctamente.
Vamos que al final hablamos muchísimo, se nos fue el tiempo. Vamos con Martín Burr, precandidato también. Hola, sí, muchos saludos al doctor Vestard. Una consulta, ¿cómo podemos hacer los precandidatos para colaborar con el proceso y asegurarnos de que sean unas elecciones limpias y transparentes? ¿Qué podemos hacer para colaborar con el Superior Tribunal de Justicia Electoral? Sí, gracias por la pregunta, Martín. De hecho, ya vimos tu presencia recientemente en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y ¿cómo pueden hacer para colaborar? Estar cerca de nosotros, estar de manera permanente, sugiriéndonos cosas, explicándonos algunas preocupaciones que puedan ir teniendo para que nosotros ajustemos esos detalles. Esa sería la colaboración que nosotros como institución les pedimos. Si ustedes están cerca de la institución, obviamente van a tener mayor posibilidad de transmitirnos sus preocupaciones, pero creo que en resumen, haciendo un gran resumen, estamos bien dentro del cronograma, estamos preparados logísticamente también para encarar este proceso que tiene características muy especiales. Creo que va a ser, en el tiempo que a mí me toca, que hace 9 años que estoy en la institución, creo que va a ser la elección más disputada, en todo sentido, en las internas y en las generales. Inclusive hay que yo extrañaba muchísimo precandidatas mujeres, ¿verdad? Que más a la presidencia este año sí, hay claro, muchas, por claro, suerte. Hay alternativas hasta en eso, de opciones para elegir. Sí. Se nos fue el tiempo, ¿te salvaste del confesionario? Me salvé del confesionario, pero yo estaba esperando la parte más interesante. Te salvaste del confesionario, te iba a pedir un favor, si podés mirar a tu cámara, 30, 40 segundos, un minuto y decirle algo a la audiencia y te agradezco tu visita. Bueno, esta oportunidad que me están dando, que me está dando Luis, de participar en este programa dinámico y más que nada contestando algunas inquietudes de los candidatos, da a la justicia electoral la posibilidad de transmitir información, de transmitirles también la tranquilidad de que estamos asumiendo el compromiso con absoluta responsabilidad y vamos a hacer que se respete la tradición que viene ya teniendo la institución de absoluto reflejo de la voluntad popular hasta el más mínimo detalle. Acá nuestra idea, como siempre digo en forma un poco exagerada, es que el que gana por un voto, gana por un voto. El que va a perder por un voto, que pierde por un voto, pierde por un voto. Aquí no hay ningún margen de error que nosotros podamos permitir. Ahora vamos a escuchar a Soledad Núñez, presidente. Hola doctor, mi pregunta es la siguiente. Los paraguayos y las paraguayas que estamos en el registro cívico permanente, ¿vamos a poder votar en las internas de la concertación el 18 de diciembre? Bueno, debo decirle a Soledad que le felicito primeramente, si me da el tiempo, por su decisión de participar activamente en política. Hemos trabajado muy bien con ella en un convenio que firmamos anteriormente con una iniciativa cívica que ella tuvo en las elecciones municipales. Yo le pido a Sole un poco de comprensión en cuanto a la utilización del padrón, porque es un tema jurisdiccional que se va a resolver en los próximos días de conformidad a la línea que sigue la propia concertación, cómo va a estar constituida la concertación, que tiene requisitos que cumplir y ya lo hace ahora el 27 de junio, la conformación, cuáles son las fuerzas políticas, cuál es el acuerdo de la forma en que van a elegir a su autoridad y el padrón que van a utilizar, la propuesta que hace la concertación y eventualmente acciones que se puedan plantear que vamos a tener que resolver en el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, ya faltan muy pocos días. Claro que sí. Pero bueno, solo para aclarar. Gracias por su visita. Gracias a vos, Luis. Muchas gracias. Vamos a un corte, ahora volvemos. Bueno, ya se incorpora Alfonso y la verdad que Alfonso está con la justicia electoral, las elecciones que viene, agradecemos al presidente, pero se quedó planchado de tanta información que escuchó. ¿Te parece? ¿Vamos a seguir descansando? Vamos a un corte, ahora seguimos con ustedes. Bueno, esta semana estuvimos uno menos, así que les recuerdo que hay que cuidarse. José está enfermo, cuídense todos, hay que estar más atentos que nunca a la gripe y a todo, así que a cuidarse. Oye, quiero agradecer a Complo, que me viste siempre maravillosamente bien, y a ustedes por seguirnos y al equipo por hacer un lindo programa. Nos vemos el jueves que viene. Hasta luego.